Aquel hombre pensó que podía gritarle, solo porque ella llegó tarde 5 minutos, pero lo que él no sabía es que su hija había pasado la noche entera luchando por respirar. La pequeña Jimena tenía 8 años, y un diagnóstico que ninguna madre quiere escuchar: parálisis cerebral severa. No caminaba, no hablaba con claridad, pero sus ojos decían todo. Esa noche, entre nebulizaciones y fiebre, Mariela sostuvo su manita durante horas. Cantaba bajito, rezaba sin voz. Hasta que el reloj marcó las 6:30, tenía que irse. Plancha rápida, blusa blanca, moño firme, un beso en la frente, una oración en silencio, y salió al mundo. A la inmobiliaria llegó agitada, con los papeles en la mano y el alma hecha trizas. Pero no hubo tiempo para explicaciones. «¡Otra vez tarde, Mariela! Esto es una empresa, no una guardería», gritó el licenciado Vargas. Nadie la defendió. Las otras corredoras miraban a sus teclados. Mariela apretó los dientes. No por rabia, por dignidad, porque ella sabía lo que valía, y sabía que su trabajo sostenía a su hija, su casa y su fe. «Mi hija estuvo con fiebre toda la noche», dijo, con voz temblorosa pero firme. «Aún así estoy aquí». El licenciado no respondió, solo giró los ojos y se encerró en su oficina. Encima de su escritorio, un sobre amarillo con su nombre. Mariela lo abrió, leyó una sola línea y sintió que el piso se abría bajo sus pies. Advertencia disciplinaria por faltas reiteradas, firmada, sellada. Lista desde antes que ella llegara. Fue entonces que lo entendió. Ese hombre quería sacarla, despacito, legalmente, sin testigos, y esa fue la primera vez que pensó en rendirse, pero no lo hizo, porque tenía a alguien por quien seguir. Y si tú también has sido juzgada por ser madre sola, siéntate conmigo, hija. Esta historia es tuya, y hoy va a ser contada derecho. En la oficina, Mariela se volvió invisible. Estaba ahí, pero nadie la veía. Revisaba contratos, contestaba llamadas, entregaba informes completos, pero nadie le decía gracias. El licenciado Vargas pasaba por su escritorio sin mirarla. Solo se detenía cuando era para corregirla en público. «Esa carpeta está mal archivada. La clienta dijo que llegaste tarde». Mentiras a medias, que hacían ruido, que la desgastaban, y sin embargo, Mariela seguía cumpliendo, porque ella sabía lo que estaba en juego: su hija, su casa, su alimento. A veces, mientras acomodaba folletos o escribía correos, deslizaba los dedos por el llavero que colgaba de su mochila. Una llave azul, de juguete, que Jimena le había regalado con una nota. «Para que siempre encuentres la puerta, mami». Esa llave era su escudo, pequeño, pero invencible. Una tarde, tras horas de trabajo sin pausa, una compañera, Sandra, se acercó con algo en la mano. Un cuaderno infantil. «Se te cayó esto de la mochila». Mariela lo reconoció enseguida. Era el cuaderno de dibujos de Jimena. Lo llevaba a todas partes. Tenía garabatos de estrellas, pastillas, nebulizadores y un dibujo que siempre le rompía el alma. Una mujer de traje sosteniendo la mano de una niña con bastón. Abajo, con letra temblorosa, decía: «Mi mami me cuida y me trabaja». Mariela lo apretó contra el pecho, porque en medio de tanta indiferencia, ese cuaderno era su verdad. Pero esa misma tarde, cuando intentó presentar un informe de ventas, el licenciado la interrumpió con frialdad. «Esos clientes que trajiste son míos. Yo los atendí primero». No era cierto, pero nadie la defendió, y al día siguiente, ese mismo informe apareció en el correo general, firmado por él, como si lo hubiera hecho todo solo, como si Mariela no existiera. Ella se quedó en silencio, pero algo en su interior empezó a levantarse, y justo cuando pensó que no podía más, encontró una nota anónima en su escritorio, escrita con lápiz sobre un papel de recibo. «No estás sola, sigue, te estamos viendo». Mariela se quedó mirando esas palabras, como si fueran una cuerda en medio del abismo.
porque no sabía quién la había escrito, pero sí sabía algo. Ya no era solo ella contra el mundo. Y esa noche, mientras le daba la cena a Jimena, la niña dijo algo que le cambió el corazón. «Mami, tú no dejes que te quiten». Mariela la miró, apretó la llave azul y decidió que al día siguiente iba a hablar, iba a decir lo que sabía, lo que habían hecho con sus contratos, lo que llevaban meses robándole en silencio. Pero al llegar a la oficina, su escritorio estaba vacío y sobre su silla un nuevo sobre, blanco, sellado, con su nombre escrito a mano. El sobre era blanco, frío, preciso. Mariela lo sostuvo unos segundos, como si al abrirlo pudiera romperse algo más que el papel. Lo abrió, leyó, y supo que su miedo tenía razón. Despido inmediato por bajo rendimiento, sin derecho a réplica, sin indemnización, sin una conversación, una hoja, un sello, una decisión tomada mucho antes que ella llegara. El mundo se le cayó encima, pero no lloró. Caminó al baño, cerró la puerta, se miró al espejo y por primera vez se preguntó, ¿qué más quieren de mí? Porque ella no solo vendía propiedades, vendía futuro, con el corazón hecho pedazos. Al salir del baño, alguien le tocó el brazo. Una mujer joven del área de archivo le entregó discretamente un billete doblado, con una nota. «Usted es valiente, no deje que la apaguen». Esa nota la sostuvo. Salió del edificio con la mirada baja y el alma hecha cenizas. Pero cuando llegó a casa, Jimena corrió hacia ella. «¿Vendiste otra casa, mami?» Mariela no contestó, solo la abrazó fuerte. Esa noche, mientras Jimena dormía, sacó una libreta y escribió 3 palabras: corredora, independiente, digna. Iba a intentarlo, con lo que sabía, con lo que tenía, sin jefe, sin miedo. Y al día siguiente fue a sacar una copia de su identificación. Pero en el sistema su nombre no aparecía, como si nunca hubiera trabajado allí. «No hay registro de usted en los últimos años», dijo la funcionaria. Mariela no lo podía creer. 4 años, más de 30 ventas, horas y horas de entrega. Aquí no figura nada. El corazón le tembló en el pecho, y entonces entendió todo. El licenciado había hecho lo que muchos hacen cuando se creen intocables: borrar, eliminar, hacerla desaparecer. Una excompañera le confirmó por mensaje. Dijo que, como nunca firmaste contrato formal, podía sacarte sin dejar rastro, y que si hablabas, tenía como hacerte ver como la culpable. Pero no estaba sola. Lucía, una clienta que alguna vez le compró una casa, era abogada, y al leer su historia le escribió: «Lo que te hicieron es ilegal, y si quieres, yo te ayudo, gratis. Porque tú me trataste como humana cuando yo estaba en el piso». Y juntas comenzaron a armar el caso. Mariela no buscaba venganza, buscaba dignidad. Al mismo tiempo, empezó a trabajar por su cuenta: volantes, tarjetas, llamadas, sin oficina, sin respaldo, solo con su voz y su verdad. Y un día vendió su primera propiedad como independiente. Con esa comisión, le compró a Jimena una grabadora especial. La niña la usó por primera vez para decirle: «Te amo, mami». Mariela lloró con el alma, porque esa frase valía más que cualquier título. Pero justo cuando todo parecía comenzar a mejorar, recibió una notificación legal. Vargas la estaba demandando por difamación, por daños a su imagen profesional. Y si esa demanda procedía, podía perderlo todo, todo. La demanda llegó con membrete oficial, sellada, precisa, fría. Decía que Mariela había afectado la imagen profesional de la empresa, que había difundido mentiras y que debía pagar por ello 100,000 pesos, más disculpas públicas. Era un castigo diseñado para asustarla, para callarla, pero lo que Vargas no sabía es que Mariela ya no era la misma, porque cuando una madre ve a su hija pelear por respirar, las amenazas pierden poder. Lucía, su abogada, analizó todo con calma. No hay base legal, no tienen pruebas, es una táctica de intimidación.
Mariela asintió, pero por dentro temblaba. No por ella, por Jimena, por todo lo que podían quitarle. Pero esa noche algo cambió. Mientras lavaba los trastes, Jimena usó su grabadora. Apretó un botón y se escuchó su voz. «Mami, tú no te rindas». Mariela se quedó quieta, con las manos mojadas y los ojos llenos, porque si su hija no se rendía, ella tampoco. Al día siguiente, publicó su historia completa en un grupo de madres trabajadoras. Contó todo, con respeto, con pruebas, con verdad, y el mensaje se volvió viral. Miles de mujeres comentaron: «A mí también me sacaron por cuidar a mi hijo. Gracias por hablar lo que muchas callamos». Y entre esos mensajes llegó uno especial, de una mujer llamada Regina Lozano, directora de una agencia inmobiliaria con presencia en 3 ciudades. Leí tu historia. Me conmovió. Estoy buscando mujeres como tú. ¿Te interesa conversar? Mariela dudó, pero aceptó. Y en esa reunión, escuchó lo que nunca había oído de un superior. No quiero que trabajes para mí. Quiero que trabajes contigo. Te presto oficina, respaldo legal, pero tú decides. Porque mujeres como tú son las que abren puertas de verdad. Mariela se quedó sin palabras, solo pudo asentir. Y así nació algo nuevo, una corredora independiente, con respaldo, con respeto, y una llave colgada en su mochila, más brillante que nunca. Pero la vida no deja descansar por mucho tiempo. Una llamada inesperada iba a abrir una herida que creía cerrada. Tarde, el teléfono sonó con insistencia. Número desconocido. Mariela contestó con voz profesional, pero al escuchar, se le heló la sangre. Soy Marcos, el padre de Jimena, el que desapareció cuando supo del diagnóstico, el que no firmó, no ayudó, no volvió. Ahora llamaba. Después de 8 años. Vi tu historia. Me gustaría ver a mi hija, hablar, ayudar. Palabras suaves que ya no tenían fuerza. Mariela escuchó en silencio y respondió firme: ella no es una historia viral, es mi hija, y tú no estuviste. Pero él insistió: tengo derechos, y si quiero, puedo pedirlos legalmente. Y ahí volvió el miedo, no por lo que él era, sino por lo que el sistema a veces permite. Mariela llamó a Lucía, contó todo. La abogada fue clara: él puede iniciar un proceso, pero si lo hace, nosotras vamos a estar listas. Mariela no durmió esa noche. Se sentó al borde de la cama de Jimena, la vio dormir, respirar, soñar, y se prometió: nadie va a tocar lo que construimos, nadie. Días después llegó una notificación. No era sobre Marcos, era sobre Vargas. El juicio por despido injustificado había sido aceptado por el tribunal, y la fecha ya estaba asignada. Esa tarde, el teléfono sonó con insistencia. Número desconocido. Mariela contestó con voz profesional, pero al escuchar, se le heló la sangre. Soy Marcos, el padre de Jimena, el que desapareció cuando supo del diagnóstico, el que no firmó, no ayudó, no volvió, ahora llamaba. Después de 8 años. Vi tu historia. Me gustaría ver a mi hija, hablar, ayudar. Palabras suaves, que ya no tenían fuerza. Mariela escuchó en silencio y respondió firme: ella no es una historia viral, es mi hija, y tú no estuviste. Pero él insistió: tengo derechos, y si quiero, puedo pedirlos legalmente. Y ahí volvió el miedo. No por lo que él era, sino por lo que el sistema a veces permite. Mariela llamó a Lucía. Contó todo. La abogada fue clara: él puede iniciar un proceso, pero si lo hace, nosotras vamos a estar listas. Mariela no durmió esa noche. Se sentó al borde de la cama de Jimena, la vio dormir, respirar, soñar, y se prometió: nadie va a tocar lo que construimos, nadie. Días después llegó una notificación. No era sobre Marcos, era sobre Vargas. El juicio por despido injustificado había sido aceptado por el tribunal y la fecha ya estaba asignada. La sala era pequeña, sencilla, pero cargada de historia. Mariela entró con la cabeza alta. Llevaba su carpeta de pruebas, su cuaderno con anotaciones,
y un dibujo de Jimena guardado en su bolso. Era un dibujo de una casa con una puerta abierta, y en la puerta una palabra escrita con crayón: mamá. Frente a ella, el licenciado Vargas, con su traje caro, con su cara de siempre. El juicio comenzó con formalidades, fechas, contratos, testimonios. Lucía presentó los documentos, los correos, las notas internas, las capturas de mensajes donde se veía cómo borraron el historial de Mariela. Y luego vino el turno de ella. Mariela habló con la voz que le había costado años recuperar. Contó cómo la ignoraban, cómo le robaban ventas, cómo su hija pasaba noches enteras sin dormir, y aún así ella llegaba a tiempo. Me humillaron por ser madre, me borraron por cuidar, pero aquí estoy. No para que me devuelvan lo que me quitaron, sino para que no se lo hagan a otra. El juez escuchó todo sin interrumpir. Vargas intentó hablar, decir que era exageración, que eran cosas internas. Pero Lucía tenía una carta final. Llamó a un testigo que nadie esperaba, Hugo, un excompañero de Mariela, discreto, siempre en silencio, pero esa vez habló claro. Vi cómo le quitaban contratos, cómo la borraron, cómo planearon despedirla sin dejar rastro. Yo estuve ahí y me callé. Hoy ya no quiero callar más. El silencio en la sala fue total. El juez pidió un receso, y todos salieron. Mariela fue al baño, se miró al espejo, y por primera vez se sonrió, porque ya no era la que entró ese día. Ahora volvía a tener nombre. Pero al regresar a la sala, el juez ya tenía el veredicto en sus manos. El juez habló sin levantar la voz, pero cada palabra suya era un ladrillo de justicia puesta en su lugar. Este tribunal reconoce la existencia de una relación laboral encubierta, se acredita un despido injustificado, prácticas de discriminación por condición materna y alteración de registros internos. Vargas miraba al suelo, Lucía tomaba nota, Mariela solo respiraba. Porque después de tanto silencio, tanto miedo, tanto esfuerzo, el mundo la escuchaba. El juez siguió. Se ordena el pago de una indemnización completa, restitución de derechos laborales y notificación al Ministerio de Trabajo para sanciones administrativas. Ahí, Mariela cerró los ojos y por dentro se abrazó a sí misma, porque ese momento no era solo un fallo legal, era una llave que volvía a abrir su historia. A la salida, Lucía le puso la mano en el hombro. «Lo lograste». Y sin levantar la voz, pero Mariela sí quería hablar. Frente a una cámara sencilla de un canal local, dijo solo esto: «A mí me corrieron por cuidar a mi hija. Hoy, la justicia me dice que hice lo correcto, que ser madre no es un error, es mi fuerza». El video se compartió por todos lados, y en los días siguientes empezaron a llegar mensajes, madres de todo el país, mujeres que vivieron lo mismo, colegas que habían callado, todas diciendo lo mismo: «Gracias por hablar». Pero lo más emocionante fue lo que pasó en casa. Jimena, con su grabadora, usó sus palabras más claras hasta ahora. «Mami, tú abriste la puerta». Y Mariela lloró como nunca antes, porque en esa frase estaba todo. Pero la historia no terminó ahí, porque una tarde cualquiera, Mariela encontró un sobre bajo su puerta, sin remitente, con su nombre escrito a mano, y dentro una propuesta, una que podía cambiarlo todo. Otra vez, el sobre era de papel grueso, color marfil, doblado con delicadeza. Mariela lo abrió con cuidado. Adentro, una carta impresa y una tarjeta con un logo elegante: Red Nacional de Mujeres Inmobiliarias Independientes. Leyó en voz baja: «Estimada Mariela, hemos seguido su historia. Nos conmovió su verdad, su dignidad y su lucha. Queremos invitarla a formar parte de nuestra red, pero no como miembro común, sino como mentora. Queremos que otras mujeres aprendan de usted». Mariela se quedó en silencio, sentada en la orilla de la cama, con la carta temblando entre sus dedos. Ella que hace meses limpiaba lágrimas en baños de oficina, ahora
estaba siendo llamada a enseñar, pero no por un título, no por un apellido, sino por lo que vivió, por lo que sostuvo, por lo que se negó a perder. Aceptó la propuesta, y semanas después ya estaba dando su primera charla virtual. En su espalda, el cuaderno de Jimena abierto. En la pantalla, más de 300 mujeres conectadas, madres, divorciadas, mujeres mayores, desempleadas, todas escuchando a una mujer que habló sin adornos. No se trata de vender casas, se trata de abrir puertas que a nosotras siempre nos cerraron. Y esta vez nos toca entrar primero. Los mensajes no paraban de llegar, uno tras otro. Gracias por mostrar que se puede. Me hiciste llorar. También tengo una hija especial. Hoy me animé a pedir respeto en mi trabajo. Pero lo que más la conmovió fue uno en particular. Una mujer desde Chiapas escribió: no tengo casa, pero tengo valor gracias a ti. Yo también me llamo Mariela. Esa noche, Jimena se quedó dormida abrazando la grabadora. Y Mariela escribió en su diario: no sé a dónde voy, pero sé que no vuelvo atrás. A la mañana siguiente, se despertó con un correo inesperado. Era de una editorial. Habían leído una de sus publicaciones en redes. Querían hacer un libro, Mujeres con llaves, historias de puertas abiertas. Ella dudó. Pero Jimena, al escuchar la noticia, apretó su grabadora y dijo: sí, mami, tú cuenta. Y así nació el libro. No era ficción, era verdad pura. Relatos breves de mujeres que conoció, frases sueltas de conversaciones reales, fragmentos de cuadernos, fotos de llaves. El libro se publicó digitalmente, gratis, y explotó. Medios pequeños comenzaron a entrevistarla, y una universidad popular la invitó a dar una charla presencial. Mariela, con nervios y fuerza, aceptó. Pero cuando llegó, vio entre el público a alguien que no esperaba. No era Marcos, no era Vargas, era una joven, sentada sola, con un cuaderno idéntico al de Jimena, y en la última hoja, un dibujo de Mariela, con la frase: ella me enseñó que sí se puede. Mariela bajó del estrado con el corazón latiendo en la garganta. No era la primera vez que hablaba en público, pero sí era la primera vez que se veía dibujada. Dibujada por otra, como heroína. La joven del cuaderno tenía el cabello trenzado y los ojos llenos de luz. Sostenía el cuaderno contra el pecho como quien carga un tesoro. Mariela se acercó con suavidad. ¿Tú hiciste esto? La muchacha asintió. Apenas podía hablar. Mi mamá también fue corredora, pero nunca pudo contar su historia. Y sacó de su mochila una llave plateada, oxidada, antigua, sola. Esta era de ella. Dijo que algún día alguien como tú iba a saber qué hacer con ella. Mariela sostuvo la llave entre sus dedos. Sintió su peso, su historia, el silencio de tantas como ella. Esa noche, en el hotel, la colocó junto a la llave azul de Jimena. 2 llaves, 2 vidas, 2 generaciones de mujeres que lucharon sin manual. Y en su cuaderno escribió: cada vez que abro una puerta, abro también la historia de otra mujer que nunca pudo hacerlo. Por ella, por mí y por las que vienen. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, invitaciones, propuestas de alianzas. Pero Mariela no perdió el rumbo. Cada noche volvía a casa. Cada mañana preparaba el desayuno de Jimena. Y un día recibió un mensaje desde el extranjero. Una organización de mujeres latinas en Estados Unidos quería invitarla a dar una conferencia en Nueva York. Queremos que otras madres migrantes escuchen tu historia. Muchas de ellas han sido borradas también. Mariela dudó, por los vuelos, por el idioma, por el miedo. Pero Jimena la empujó con una sola frase: vuela, mami, y voló. Subió al avión con los dibujos de Jimena, las llaves y un cuaderno nuevo. En el auditorio habló de dolor, de coraje, de justicia. A mí me gritaron por llegar tarde, pero nunca supieron que yo venía de salvarle la vida a mi hija. A las que están aquí, nadie las trajo por lástima. Están porque lo valen. Y al final, todas aplaudieron de pie. Mariela volvió a casa en silencio, exhausta, serena,
pero sobre su mesa de cocina había un sobre, sin remitente, con una sola palabra escrita a mano: perdón. Mariela bajó del estrado con el corazón latiendo en la garganta. No era la primera vez que hablaba en público, pero sí era la primera vez que se veía dibujada por otra como heroína. La joven del cuaderno tenía el cabello trenzado y los ojos llenos de luz. Sostenía el cuaderno contra el pecho como quien carga un tesoro. Mariela se acercó con suavidad. ¿Tú hiciste esto? La muchacha asintió. Apenas podía hablar. Mi mamá también fue corredora, pero nunca pudo contar su historia, y sacó de su mochila una llave plateada, oxidada, antigua, sola. Esta era de ella. Dijo que algún día alguien como tú iba a saber qué hacer con ella. Mariela sostuvo la llave entre sus dedos, sintió su peso, su historia, el silencio de tantas como ella. Esa noche, en el hotel, la colocó junto a la llave azul de Jimena. 2 llaves, 2 vidas, 2 generaciones de mujeres que lucharon sin manual. Y en su cuaderno escribió: cada vez que abro una puerta, abro también la historia de otra mujer que nunca pudo hacerlo. Por ella, por mí y por las que vienen. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, invitaciones, propuestas de alianzas. Pero Mariela no perdió el rumbo. Cada noche volvía a casa. Cada mañana preparaba el desayuno de Jimena. Y un día recibió un mensaje desde el extranjero. Una organización de mujeres latinas en Estados Unidos quería invitarla a dar una conferencia en Nueva York. Queremos que otras madres migrantes escuchen tu historia. Muchas de ellas han sido borradas también. Mariela dudó, por los vuelos, por el idioma, por el miedo. Pero Jimena la empujó con una sola frase: «Vuela, mami», y voló. Subió al avión con los dibujos de Jimena, las llaves y un cuaderno nuevo. En el auditorio habló de dolor, de coraje, de justicia. A mí me gritaron por llegar tarde, pero nunca supieron que yo venía de salvarle la vida a mi hija. A las que están aquí, nadie las trajo por lástima. Están porque lo valen. Y al final, todas aplaudieron de pie. Mariela volvió a casa en silencio, exhausta, serena, pero sobre su mesa de cocina había un sobre, sin remitente, con una sola palabra escrita a mano: perdón. Mariela sostuvo el sobre unos segundos sin abrirlo. Ya había aprendido que hay palabras que pesan más que el papel donde se escriben. Cuando lo abrió, reconoció la letra de inmediato. Era de Marcos, corto, confuso, lleno de palabras como errar, perdón, ausente, confundido, y al final, una petición. Podría conocer a Jimena algún día, aunque sea de lejos. Mariela respiró hondo, leyó la nota una segunda vez, y luego la rompió en 2. No por rencor, sino porque entendió que el perdón no siempre significa regreso. A veces es simplemente saber que una ya no necesita esa presencia para seguir, y Mariela ya no necesitaba más puertas traseras. Ahora tenía llaves propias. Esa semana, en una reunión con otras corredoras independientes, alguien le preguntó qué era lo que más había aprendido en todo su proceso. Ella respondió sin pensar, que la dignidad no se ruega, se construye, y cuando una la alcanza, no se negocia. Las mujeres aplaudieron, y muchas lloraron, porque todas tenían su propio Vargas, su propio Marcos, su propia noche sin aire, pero también su propia llave, y Mariela lo sabía. Cada historia contada era una puerta menos cerrada para otra. Un día después, una universidad le propuso algo mayor: publicar su libro en formato físico y hacer una gira por escuelas públicas. Mariela aceptó, pero pidió una condición: quiero que Jimena esté en la portada, con su llave azul. Y así fue. El libro se presentó en una biblioteca comunitaria del barrio donde creció. Jimena fue con su vestido favorito y su grabadora colgada del cuello. Cuando le preguntaron si quería decir algo, presionó un botón y se escuchó: «Mi mamá no se rindió». Y no se rindió. Pero justo cuando todo parecía paz, Mariela recibió otra carta. Esta vez del juzgado.
La carta informaba que Marcos había solicitado una audiencia, no por custodia, no por visitas legales, solo quería escuchar a su hija. El tribunal aceptó, pero pidió que fuera una sesión protegida, sin presión, sin crueldades. Mariela dudó, no por ella, sino por Jimena, pero la niña sorprendió a todos. Sí quiero ir, pero yo quiero hablar, yo. Y nadie discutió con esa decisión. El día llegó. Jimena se sentó frente a un panel pequeño, con su grabadora en la mano. Marcos, del otro lado, con los ojos llenos de agua. El juez le explicó que podía hablar con libertad, y Jimena presionó su botón. Tú te fuiste. Yo no te vi. No me acuerdo. Pero no estoy enojada. Estoy con mi mamá. Y con ella, estoy bien. Ese fue todo el testimonio. El juez agradeció. Marcos asintió, y con lágrimas en los ojos, se levantó y salió. Esa fue la última vez que lo vieron. Afuera, Mariela abrazó a su hija con fuerza, y supo que esa niña había cerrado una puerta, sin odio, solo con verdad. Días después, Mariela fue invitada a una ceremonia simbólica, recibir una llave de oro honorífica por su contribución a la red de mujeres independientes. Subió al escenario, levantó la llave y dijo solo esto: esta llave no abre casas, abre caminos. Gracias por caminar conmigo. Y en ese momento, todo lo vivido tuvo sentido, pero aún faltaba una última decisión, una que solo Mariela podía tomar, y esta vez no era por necesidad, era por elección. Era una mañana clara. El sol entraba por la ventana de la cocina mientras Mariela preparaba avena para Jimena. Sonó el celular. Era una videollamada. Una mujer elegante con acento extranjero apareció en pantalla. Representaba a una gran cadena de inmobiliarias internacionales. Señora Mariela, le ofrecemos un puesto directivo en nuestra sede para Latinoamérica. Queremos que usted sea la cara de nuestro nuevo programa de inclusión. El salario era alto, el prestigio aún mayor, la oportunidad única. Pero algo no encajaba. Mariela escuchó con atención, tomó notas, agradeció la oferta. Y luego pidió algo. ¿Puedo elegir mi propio equipo? ¿Puedo incluir a mujeres que han sido discriminadas como yo? La mujer sonrió incómoda. Podemos evaluarlo, pero tenemos nuestros procesos internos. Ahí lo supo. La propuesta era buena, pero no era suya. Esa noche, mientras Jimena dormía, Mariela volvió a mirar sus llaves. La azul de su hija, la plateada de aquella joven, la dorada de la ceremonia, y se preguntó, ¿qué quiero abrir ahora? Al día siguiente, redactó un correo con calma, rechazó la oferta, y en su lugar, presentó su propio proyecto, una red de formación para corredoras independientes con enfoque social, sin oficinas lujosas, sin jerarquías opresoras, solo mujeres apoyando a mujeres. Lo llamó Puertas Reales. Y ese fue el paso final que necesitaba, el que no se da por necesidad, se da por libertad. Pero el primer día de la convocatoria, cuando llegó al pequeño salón comunitario donde daría la charla de apertura, se encontró con alguien que no esperaba. Una figura que venía del pasado, pero esta vez con los ojos bajos. Era Sandra, la excompañera que un día se quedó callada mientras Vargas humillaba a Mariela. La que incluso testificó a favor de él. Estaba ahí, sentada en la última fila, con un cuaderno en blanco y los ojos rojos. Al terminar la charla, se acercó. Sé que no merezco estar aquí, pero lo intento. Perdí mi trabajo, mi pareja me dejó, y vi cómo tú saliste adelante, sin pisar a nadie. Mariela no respondió de inmediato. Recordó todo lo que cayó. Todo lo que tragó por culpa del silencio de otras, pero también pensó en otra cosa. Ninguna mujer debería ser enemiga de otra cuando el mundo ya hace demasiado por quebrarlas. Así que dijo, si vienes a construir, bienvenida. Aquí no pedimos perdón, pedimos compromiso. Sandra lloró, no dijo más, y desde ese día fue la primera en llegar a cada clase, la última en irse. Jimena, sentada en su rinconcito del salón, la saludaba cada tarde. Y en su grabadora dejó un nuevo mensaje para su mamá. Tú no cierras puertas, tú las compartes. Y así fue.
Mariela no se convirtió en empresaria, no salió en portadas de revista, pero cada semana abría una puerta para otra mujer, y eso era más que suficiente, y un día cualquiera recibió una carta más. Esta vez no de un juez, ni de una empresa, ni de un viejo fantasma. Era de Jimena. Un papel doblado, escrito con esfuerzo, letra grande y torpe. Decía: «Mami, gracias por no rendirte. Cuando sea grande quiero ser como tú, no por tus casas, por tus llaves». Mariela lloró en silencio y supo, por fin, que todo valió la pena. Mariela se quedó sentada en el sillón, con la carta de Jimena sobre el pecho. No dijo nada, no hizo nada, solo sintió, porque cuando una hija escribe con el alma, no hay respuesta más grande que el silencio lleno de orgullo. Ese día no cocinó, no atendió llamadas, no agendó visitas, solo pensó. Y por la noche le dijo a Jimena: «Vamos a descansar. Mañana quiero que vengas conmigo a ver algo». La niña sonrió. Sabía que su mamá, cuando callaba así, estaba por abrir una puerta nueva. A la mañana siguiente, fueron a un terreno baldío en las afueras del barrio. Había pasto alto, tierra seca y un letrero viejo que decía «Se vende». Mariela lo miró y dijo: «Aquí vamos a construir». Jimena la miró extrañada. «¿Una casa?» «No, un centro, un lugar para mujeres como yo, como tú, como nosotras». Y así empezó el sueño final, no con cemento, con convicción. Llamó a sus alumnas, a exclientas, a arquitectas aliadas. Cada una donó algo: tiempo, planos, contactos, materiales. Meses después se inauguró el Centro Puertas Reales, talleres de formación, espacios de descanso, atención psicológica para madres cuidadoras y una pequeña ludoteca para niños con discapacidad. El primer mural del centro fue pintado por una voluntaria. Mostraba a una mujer de pie, con una llave gigante en la mano, y detrás de ella decenas de puertas abiertas. Y en una de esas puertas, una niña de cabello suelto y mirada luminosa. Jimena. El día de la inauguración hubo música, globos y lágrimas. Mariela subió al pequeño estrado. No tenía discurso, solo la misma blusa blanca que usaba cuando empezó. Y dijo: «A mí me corrieron por cuidar a mi hija, me humillaron por llegar tarde, me borraron por ser madre sola. Pero hoy mi nombre está en esta puerta, y esta llave no abre una oficina, abre dignidad, aplausos, abrazos, silencio de los buenos». Jimena corrió hacia ella y, con su grabadora, dejó el último mensaje: «Esta es mi casa, mami». Y sí, lo era, porque Mariela no compró poder, conquistó respeto, no pidió permiso, abrió camino, no rompió puertas, creó llaves. Y hoy, su historia vive en cada mujer que se atreve a decir: «Yo también valgo, yo también puedo, yo también merezco». Don Fernando, si esta historia te movió algo, hija, escríbelo ahí abajo, porque una puerta cerrada nunca fue el final. A veces es solo Dios diciendo: «La llave correcta ya viene en camino».